El paramilitarismo, por supuesto, comenzó a expandirse sobre todas las regiones de influencia guerrillera y su estrategia principal de control de la población fue la realización de masacres que tenían un altísimo efecto simbólico en toda la comunidad. Cuando yo entrevisté en el año 91 a Fidel Castaño, que fuimos con otros investigadores a hablar con él a Córdoba, yo le pregunté cuál es la lógica militar de las masacres, ¿ustedes qué buscan con las masacres? Y después de superar un poco de disgusto por la pregunta, me respondió y me aclaró muchas cosas. Me dijo, mire, cuando nosotros llegamos a una región campesina, nunca sabemos quién es quién en la comunidad campesina. 5 minutos. Uy, me toca acelerar la terminación. Y me dijo, como nosotros no sabemos quién es quién en la comunidad campesina, hacemos una mínima inteligencia, descubrimos dónde están los apoyos de la guerrilla, en cuál corregimiento o vereda, y ahí producimos el hecho. Ellos tenían mucho cuidado de no usar determinadas palabras desagradables en su conversación. Masacre no estaba en su conversación, sino el hecho militar. Pues una vez que se produce la masacre, todos aquellos campesinos que se sienten agredidos por la masacre, y él decía que colaboran con las guerrillas, huyen de la región. Con los que quedan, organizamos autodefensas. La masacre era un método de discriminación de la población para hacer salir de la zona a las fuerzas hostiles y quedarse solo con fuerzas en las que podían confiar de apoyo, con los cuales organizaron eso. Yo he visto en investigación de campo que es distinto el impacto de desplazamiento y el impacto en la tierra cuando los grupos desplazadores son paramilitares o guerrilleros. Los paramilitares no solo desplazan a la población, sino que se apropian de la tierra, incluso le asignan parcelas de los desplazados a sus propias bases de apoyo. La relación de las guerrillas con la tierra es diferente. Las guerrillas están interesadas en buscar apoyos de la población para tener corredores de movilidad. La propiedad de la tierra no les interesa tanto, aunque también hay apropiación por parte de comandantes guerrilleros de fincas, desplazando a los dueños. Y también las guerrillas están interesadas en asignar parcelas a sus bases de apoyo. Ambos distribuyen tierra igual que expropian tierra. La recuperación del control territorial por parte del Estado, que es el proceso actual en el que estamos hace 6, 7 años, debería abrir la puerta a un proceso grande de restitución de tierras. Colombia debería ser capaz de hacer eso. Eso es lo que todos vemos que se debería hacer y sabemos los beneficios económicos, políticos, de superación del conflicto, de estabilización social del país que tendría restituir las tierras. Sin embargo, si uno pregunta cuál es la verdadera capacidad del Estado para hacer eso, se encuentra con un panorama desolador. Colombia históricamente ha sido muy débil en asegurar los derechos de propiedad territorial de los campesinos. En Colombia los campesinos básicamente son vendedores de posesiones y mejoras, no son vendedores de tierras tituladas. En general los campesinos, lo veíamos en la estadística de esta mañana, de los desplazados apenas un 30% tiene o se siente propietaria de la tierra, los demás son poseedores y tenedores. Entonces, las instituciones encargadas de eso tienen un atraso y una debilidad asombrosa. El catastro, el registro de instrumentos públicos no está sistematizado en Colombia. No ha llegado a la era electrónica, sigue en el papel. Hay unos esfuerzos incipientes de sistematización, pero todavía no contamos con ese instrumento. El catastro tiene un atraso del 53% de los predios en la actualización catastral de predios rurales. Ha avanzado mucho en el catastro urbano, como el 90 y tantos %. En el sector rural es un atraso total. Entonces no contamos con eso. No contamos con una institucionalidad ni siquiera
para poder tramitar las demandas de los campesinos. Tenemos cerca de 400.000 familias campesinas que perdieron la tierra y por lo tanto ese sería el tamaño de las reclamaciones que el país debería ser capaz de procesar y no lo puede hacer. Esta mañana Fernando Barberi mencionaba una discrepancia analítica que tiene conmigo y quisiera hacerla explícita ahora. Yo he sostenido la tesis de que en general los campesinos tienen las peores tierras del país. En la región andina tienen tierras de laderas, erosionadas, mal comunicadas, poco productivas. En la costa atlántica tienen tierras al lado de los caminos, al lado de los caños y de los ríos o de las ciénagas, incomunicadas, con muchas dificultades para sacar sus productos al mercado. Y el resto son zonas de colonización que por definición son peores tierras, recién desmontadas, sin infraestructura estatal. De otro lado, en el país hay un fondo potencial de buenas tierras de cerca de 10 millones de hectáreas. Si sumamos los 5 o 6 millones de hectáreas que están en manos de narcotraficantes, más los 4 o 5 millones que quedaron en manos de testaferros, de grupos paramilitares, de tierras de desplazados, el país podría recuperar un fondo cercano a 10 millones de hectáreas, que son básicamente buenas tierras. La propuesta obvia en la lógica de la justicia distributiva sería que el país en esta coyuntura y en este momento aprovechara poder hacerse a un buen fondo de tierras gratis sin necesidad de comprarlas porque fueron adquiridas de manera ilegal con recursos de origen ilícito o por robo y que el país la pudiera recuperar y hacer entonces una distribución por canje o por cambio de malas tierras periféricas abandonadas de donde salieron los campesinos desplazados por mejores tierras, mejor comunicadas, planas, situadas más cerca de los mercados, que le podamos quitar al narcotráfico. Están las condiciones dadas para que se haga una distribución de la propiedad y una fragmentación de grandes latifundios en pequeñas unidades, y eso daría un aumento del ingreso y del bienestar y de la producción de alimentos interna realmente significativa. Sin embargo, estamos lejos de tener un esquema de economía política en el cual podamos hacer ese sueño realidad. Con un Gini de 0.86%, un nivel de concentración de los más altos del mundo de la tierra, Colombia tiene uno de los usos más ineficientes de la tierra. Lo ha mencionado varias veces Salomón Kalmanovich en sus estudios y lo analiza el Agustín Codazzi cuando estudia los conflictos de uso del suelo en Colombia. Tenemos 39 millones de hectáreas sembradas en pastos para ganadería, la gran mayoría ganadería ineficiente extensiva, y tenemos un poco menos de 5 millones de hectáreas en agricultura. Y la verdadera vocación del país sería tener 18 millones de hectáreas en agricultura y apenas 19 millones de hectáreas en ganadería extensiva. Es decir, tenemos la relación inversa entre lo que deberíamos estar usando la tierra y cómo se está usando actualmente. Teniendo eso así, siendo esa la situación, la eficiencia económica, los argumentos de eficiencia económica abogan por una distribución de la tierra, por una relocalización de la población campesina desde tierras de colonización periféricas donde solo pueden cultivar coca hacia tierras integradas al mercado donde puedan aumentar la producción de alimentos, y eso el país lo podría hacer sin necesidad de comprar tierras, sino quitándoselas en manos de los ilegales. Esa y defender los cerca de 55, 56 millones de hectáreas de bosques que el país tiene todavía sería la mejor contribución a la estabilización de la paz, la estabilización del campesinado
y la moderación del cambio climático que actualmente estamos contribuyendo a acelerar, convirtiendo selvas en cultivos de coca y en ganadería extensiva. Entonces, esa irracionalidad habría que revertirla y el país tiene las mejores circunstancias para hacerlo,